días, muy buenas noches a aquellos que nos escuchan alrededor del mundo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del juicio de Jesucristo. En todo país hay juicios que marcan ya sean al país, la historia de ese país, o marcan una comunidad, o hay juicios que marcan la historia de ese país o la historia del mundo, y hay juicios que han marcado toda una generación. El juicio de Jesús ha marcado, ha traspasado todos los niveles, ¿verdad? Hasta el día de hoy se habla de ese juicio. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar en este día, con el propósito de ver, de evaluar qué es lo que está pasando con este juicio de Jesús y cuál es el impacto que ha causado hasta el día de hoy y cuál es el impacto que va a causar en el futuro. Antes de eso vamos a elevar una oración, vamos a, ¿verdad? Por este programa y por aquellos que nos escuchan. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado esta oportunidad de estar aquí en este programa, y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia para poder transmitir este mensaje, para poder entender tu palabra. Somos tus instrumentos, tú eres el alfarero, Señor, nosotros somos el barro. Y Padre, te pedimos que transmitas este mensaje y que llegue a buena tierra. Te pedimos por los hermanos técnicos, por el hermano Benedicto, por los hermanos que en otros lugares que están a control remoto, manejando estas cuestiones técnicas, que los bendigas y que les ayudes siempre, que los bendigas abundantemente. Te pedimos por Alan Martínez, allá de Van Nuys, también bendícelo, ya que él nos apoya y nos ha ayudado en muchas cosas para poder venir el día de hoy, Señor. Prácticamente, bendícelo a él y a su familia, bendice su negocio de vender automóviles, y bendice, Señor, también a los hermanos aquí en la iglesia, a todos los profesionales, bendícelos en sus negocios también. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego y te lo pido. Amén. Bueno, el juicio de Jesús. Por ejemplo, en Estados Unidos está el juicio de O.J. Simpson. El juicio de O.J. Simpson estuvo en la televisión durante todo el juicio, y hasta se hicieron libros, y hasta el día de hoy se habla de ese juicio. El juicio de Jesús es un juicio bien interesante, porque hasta el día de hoy marca la vida legal y de muchas personas. Vamos a leer, encontramos el juicio de Jesús en Lucas 23. Lucas capítulo 23. En la universidad donde yo me gradué, se llama Southwestern, donde yo saqué mi maestría en leyes, Southwestern Law, aquí en Los Ángeles. Hay una clase que se llama el juicio de Jesús. Lastimosamente no la tomé, que ahora estoy pensando a ver qué día tomo esa clase, porque es una clase desde una perspectiva judía. Quien la enseña es un profesor judío y que tiene mucho conocimiento en las leyes judías, ¿verdad? Las leyes judías son diferentes a las leyes de common law, o sea, de la ley de Estados Unidos
o la ley civil napoleónica romana que se practica en Alemania, Francia y España y también en toda Latinoamérica, inclusive México. Entonces, la ley judía, en este programa de alternativa legal, que estamos viendo alternativas legales que hay para nuestras vidas, y son leyes comparables. Y vamos a comparar pues las leyes que existen. Entonces, cómo entre ellas se mezclan. Entonces, en el capítulo 23 de Lucas 23, ¿verdad? En el versículo 1, dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Comencemos de ahí. ¿Verdad? Aquí vamos a ver a los actores. ¿Quiénes son los actores de este juicio? Tenemos la parte acusadora, que son toda la muchedumbre. Dice, toda la muchedumbre de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es esa muchedumbre de ellos? ¿Ya? Acuérdense que si nos transportamos a ese tiempo, esos ellos eran los judíos. Porque estaban los judíos y estaban los romanos. Los romanos eran gentiles y los judíos eran judíos, ¿verdad? Entonces, gentiles y judíos. Lo interesante, estos judíos, llevaron a otros judíos ante un tribunal romano. ¿Sí? Porque Pilato era el perfecto, así se le llama, el prefecto o el magistrado que estaba presidiendo esa corte. ¿Sí? Entonces estos acusadores, que eran acusadores y testigos, estos acusadores, o mejor dicho, ni testigos eran acusadores plenamente, llevaron a Jesús a un tribunal romano, ante un magistrado romano, Pilato. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que habían dos leyes en ese país. La ley judía. Un judío no podía estar en un tribunal, no podía ser juzgado por los romanos. ¿Sí? Es similar, en Estados Unidos hay dos países. Hay dos países aquí en Estados Unidos. Uno es, ¿verdad? Los indios es un país y ellos tienen sus propias leyes, tienen sus propios magistrados. ¿Sí? Entonces, no puede ser juzgado a un indio por las leyes de common law, prácticamente, y viceversa. Entonces, aquí tenemos la ley de los indios y tenemos la ley common law. Entonces, muchas veces, cuando ocurren delitos en los casinos, que son dueños de los indios, los indios son dueños de esos casinos, cuando ocurren esos delitos son juzgados por los tribunales indios. Igual en este caso, Jesús, que era judío, lo interesante es que los judíos lo llevaron, esta muchedumbre de ellos, lo llevaron ante un tribunal de Pilato, de un tribunal romano.
que no podía hacer. Entonces, ahí está el primer problema. El primer problema es ese, que esta muchedumbre de judíos llevaron a otro judío para ser juzgado por un romano, por un magistrado romano. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo normal, comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí de insubordinación a un gobierno, como un revolucionario, ¿verdad? Como que alguien, ¿verdad? Un revolucionario está pervirtiendo a la nación, ¿verdad? Entonces, fíjense que la acusación no era ante el romano, no era de que él era el Hijo de Dios. Ese era otro tipo de juicio, porque nada tenía que ver la ley de que sea hijo de Dios o no. El problema aquí es que lo acusaron de que estaba pervirtiendo a una nación. Esa era la acusación de estos judíos, y por eso lo llevaron a Pilato, a un magistrado romano. Y el otro delito que es acusado es de dar tributo a César. Prohíbe dar tributo a César. ¿Verdad? Jesús nunca dijo, ¿verdad?, dar a César lo que... Jesús dijo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él nunca prohibió no dar el tributo al César. Entonces aquí estamos viendo que esta muchedumbre de judíos ilegalmente llevó a otro judío a ser juzgado por una ley romana, porque estaba pervirtiendo a toda la nación y estaba pervirtiendo y estaba diciendo no paguen los impuestos. Entonces estaba tocándole el corazón o sea, eran dos leyes muy duras, dos acusaciones duras. ¿A quién le pasó así esto en Estados Unidos? Le pasó a Al Capone. Fíjense que Al Capone mató a gente y torturó a gente, pasó en ese tiempo el licor era ilegal, de todo hizo el hombre, pero de eso no lo acusaron, y por eso no cayó preso él cayó preso porque no pagó los impuestos. Entonces, y ese fue el problema, por ahí es donde lo agarraron, porque no lo podían agarrar por los asesinatos, no lo podían agarrar por la venta de alcohol, por todas las ilegalidades, no lo agarraban, solo lo agarraron por una cosita, que es que no pagaba los impuestos. Eso le pasó al Capone. Entonces, esta muchedumbre de judíos, llevando a este judío Jesús ante un tribunal no judío, lo acusan de no pagar impuestos, de decir que no paguen los impuestos. Fíjense que ni siquiera es de no pagar impuestos, sino de que prohíbe. ¿Ah? En ese tiempo siempre habían un descontento, ¿verdad? Un descontento en la nación, porque ningún país se siente contento con otro país que lo invade. ¿Verdad? Ningún país va a estar... Entonces, y siempre habían estas incomodidades y estos pleitos entre los dos, ¿verdad? Entre los judíos y los romanos, y chocaban las leyes, ¿no? Entonces, y se levantaba uno que otro revolucionario para hacer caer a ese gobierno que había invadido a los judíos.
¿quién era Pilato? Ya vemos quién era la muchedumbre, porque estamos viendo de qué se trata este juicio. Primero ya sabemos quién es Jesús. Es un judío, ¿verdad? Y fue traído por una muchedumbre, que después vamos a ver quiénes eran esa muchedumbre, porque tiene nombre. Esa muchedumbre no es así, quién era la muchedumbre, ahí tiene nombre, ya vamos a saber quién era ellos. El caso está que lo llevan a Pilato, pero ¿quién era Pilato? ¿Ah? Entonces, ¿quién era Pilato? Poncio Pilato. Bueno, este Poncio Pilato era un magistrado que fue puesto en Judea en el año 2636 y fue impuesto por el emperador Tiberius. ¿Verdad? O sea, y es como aquí, ¿verdad? O como en los países también, hay magistrados que son puestos por el presidente en la Corte Suprema y los pone ahí, o por los partidos. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, aquí Donald Trump puso al magistrado, puso un nuevo magistrado en la Corte Suprema de Justicia, y de esta manera fue lo mismo que pasó con Pilato. El emperador Tiberius puso a Pilato ahí. Entonces, ¿será verdadero que existió Pilato? Sí, es verdadero. Ya, para los agnósticos y para los que son ateos y etcétera, ok, es fácil. La historia, o ahí están, hay piedras que se descubrieron los arqueólogos. Estos arqueólogos encontraron una piedra donde confirma la veracidad, o sea, da veracidad de que Poncio Pilato existió y que era un magistrado al servicio de Tiberius. Dice, hay un brief que lo menciona, que fue hecho por Tácitos, el Filo de Alexandria y Josefus. También los canones bíblicos lo dicen los apóstoles, la epístola de Timoteo, Nicodemos y otros apócrifos también hablan de este Poncio Pilato. Entonces hay bastante evidencia, no solamente en lo religioso, sino también en lo arqueológico, donde encontraron a esta piedra, en el año 20, ¿verdad? Que él sirvió en el año 26. El caso está que este Poncio Pilato era una persona, también era un ex soldado, ¿verdad? El asunto que este Pilato hizo cuando lo pusieron en un lugar, no recuerdo ahorita, en un lugar lo pusieron allí como magistrado y también, ¿verdad?, como en Samaria fue. En esa ciudad donde estaba Pilato anteriormente, en Samaria, hubo una como revolución pequeña, ¿no? Entonces, él vino y mandó a hacer un desastre, o sea, mandó a matar a medio mundo ahí. A tal punto que el estándar se le pasó la mano, por decirlo así. Imagínense, los romanos cuando hacían cosas eran grotescas. Y este Poncio Pilato dice que ni ellos mismos lo resistieron porque se le pasó lo grotesco.
salió, o sea, se le pasó la mano, se le fue más allá de lo que podía resistir. Ese era Pilato, un tipo que no le temblaba la mano de mandar a matar a nadie. Este Pilato era un magistrado romano, que era magistrado. ¿Qué le podía pasar? ¿Ah? Él era la ley, él podía hacer lo que le diera la gana. Y sin embargo, cuando se topa con Jesús, cambian su actitud grotesca o sea, todo el mundo conoce a Poncio Pilato, o sea, la imagen que se le da es como que una persona, como que no haya quebrado ni un plato, ¿ya? Porque así se conoce este juicio. Y dice que comenzaron a acusarle, ¿verdad? Entonces, en el versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahora, la palabra clave aquí es rey. ¿Ok? Pero una cosa es ser rey de los judíos. ¿Qué tenía que ver el rey? Es como decir, ¿eres tú el cacique, no sé qué rango tendrán los indios, pero eres tú el que manda a los demás indios? ¿Sí? ¿Y qué? Eso no les afecta a ustedes. Porque acuérdense, había dos pueblos, los judíos y los romanos, estaban en uno solo. Es como aquí, los indios y la gente que no es india. ¿Qué tiene que ver? Ok, sí, ¿y qué? Sí, soy el rey de los indios, ¿y qué? O el cacique, sí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor estoy ocupando mal la palabra y me disculpen, a lo mejor no es el cacique, pero me entienden lo que quiero decir. La pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, esa pregunta, ¿por qué se la hizo el rey? Uno, porque está poniendo ya otro rey de esa nación y Roma tenía su propio rey. ¿Ok? Entonces, no puede haber una nación con un monstruo de dos cabezas. Aunque sí se suele, en estos días hay eso. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos las dos leyes. En España está el rey. En Inglaterra hay un rey, ¿sí? Pero no manda el rey. En Inglaterra no manda el rey, ni la reina Isabel, no manda. O sea, tiene dinero, pero no manda. Pero, o sea, no tiene. En este caso de los judíos es similar como Inglaterra. Sí, que si era el rey de los judíos. Entonces él hace esa pregunta pero la acusación era pervierte a la nación y prohíbe dar tributo a César. La acusación no era, bueno, también diciendo diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. O sea que el rey de esa nación sí podía decir eso. Entonces, hay que acordarnos diciendo que él mismo es el Cristo. Esto no era nuevo, hubieron otros Mesías, otros Cristos que se levantaron y ninguno de ellos pasó por este problema. No era la primera vez que alguien se hacía llamar Cristo. No era la primera vez. La historia misma nos dice. Hubieron otros Cristos, otros Mesías en ese tiempo, otros anticristos. ¿Sí?
y no pasaron, no fueron crucificados. Esta gente, esta muchedumbre no los llevó. Porque si no tuviéramos varios casos, ¿verdad? En la historia de que hubo este Jesús que se llamaba Cristo y fue traído allí. Es un caso tremendo. ¿Y por qué los otros que también fueron llamados Cristo no están por ningún lado? Porque no causaban ese impacto que causaba Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Ah? No le preguntó, ¿prohíbes tú dar tributo al César? ¿Por qué no le preguntó eso? ¿Por qué no le preguntó, es cierto que perviertes a la nación? No le preguntó eso. Pilato mismo no preguntó esas dos acusaciones. Solo se interesó en saber si él era el Cristo, si él era el rey de los judíos. Ahora este rey es igualito a un rey de España o un rey de Inglaterra. No tiene ningún poder. Entonces, y respondiéndole él, o sea, Jesús le respondió y dijo, tú lo dices. Okay. Así le respondió Jesús, tú lo dices. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Y por qué este Pilato le hace esa pregunta a Jesús? En los tiempos de antes, aún que él hubiera dicho, y esta es la razón por qué Jesús le dijo, tú lo dices, aún que Jesús hubiera dicho, sí, yo soy el rey de los judíos, ¿y qué? Si él hubiera hecho eso, aún así no hubiera sido tomado en cuenta. Porque casi igual en Estados Unidos, si alguien dice, sí, yo cometí tal delito, lo hice tal hora, en tal fecha, y aquí está el arma del delito. Aunque esa persona diga todo eso, tiene que pasar por un juicio, y tiene que haber prueba, y tiene que el fiscal tiene que probar que realmente lo hizo. O sea que el hecho de que el acusado diga que él lo hizo y todo eso no es suficiente. No es suficiente prueba o no hace automáticamente al acusado culpable, porque es obligación del fiscal probar más allá de la duda en Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica, probar más allá de la duda de que él hizo lo que él hizo. O sea, no importa lo que el acusado diga. Entonces, y si Jesús le dice, tú lo dices, ya cambia el panorama. Ya, porque si está bien, ya él se convierte en testigo, ya porque él lo está diciendo. Como testigo, si puede decir a alguien, yo soy el testigo y él dice que es el Cristo. Entonces, de nada servía que Jesús dijera que él era, le contestara esa pregunta. Entonces, el versículo 4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes. ¿Okay? Aquí está la respuesta a la pregunta anterior que decía, ¿verdad? Decía, pues, la muchedumbre, en el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los principales sacerdotes. Esos eran ellos. Y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Ningún delito hay. ¿Ok? Tenemos a una muchedumbre
de acusadores y unos sacerdotes, los principales sacerdotes, que venían acusando a Jesús. El problema es que ¿dónde estaban los testigos? ¿Dónde estaba la prueba principal? Y Pilato, a pesar de que era un magistrado, que Pilato hubiera poder dicho, ok, culpable, pasa el siguiente. ¿Verdad? O sea, que Pilato era un magistrado que no era un hombre justo. Pilato no era un hombre justo. Acuérdense que lo habían sacado de otra ciudad, de Samaria, porque había hecho un desastre ahí. Mandó a matar a medio mundo. ¿Ok? Era despiadado, era un tipo que, un acusado más, ok, culpable, pasa el próximo, mátenlo. ¿Qué me importa a mí si son judíos? Hay que lo maten. Pero Pilato no hizo eso. A pesar de ser ese tipo de persona, de ser ese tipo de magistrado, despiadado, tenemos a los principales sacerdotes. ¿Quiénes son estos principales sacerdotes? ¿Ok? ¿Y cuál era el rol? El rol de estos principales sacerdotes. ¿Ok? Vamos a ver eso. ¿Quiénes eran estos principales sacerdotes? Se le conocía como el Sanedrín. ¿Verdad? Es como los concejales de una nación. Son los concejales de una ciudad. Hay ciudades que tienen 12 concejales, hay otros que tienen 20 concejales, etc. Entonces hay concejales. Hay concejales que están divididos por partidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, eran los principales sacerdotes. ¿Cuál era el rol de estos principales sacerdotes? Acuérdense que fueron ellos los que llevaron a Jesús y la otra gente de judíos. Vamos a leer en Deuteronomio 18, del 13 al 26. Aquí es donde nació el Sanedrín, o esta gente, los principales sacerdotes, y cuál era el rol de ellos, por qué fueron ellos los que llevaron a Jesús ante una corte romana, no judía. Es importante hacer énfasis en todo esto, porque lo llevaron ante un magistrado no judío. Es más, hasta el día de hoy, un judío no puede ser juzgado por un tribunal no judío. Así de sencillo. Anteriormente, cuando han habido judíos que han hecho algún delito en alguna nación y corren hacia Israel y se esconden allí, no son juzgados, no los expatrian, no los mandan de regreso, no hay ¿verdad? No hay una extraditación, porque son juzgados por el mismo tribunal de Israel. Algunos países tienen ese mecanismo donde no extraditan, no existe ese tratado de extradición y no extraditan a los delincuentes o a nadie, pues, a otro país donde cometió el delito. Entonces, estos sacerdotes principales, ellos eran jueces, ellos eran concejales. Eso era ellos, esta muchedumbre, esta gente. Eran los sacerdotes principales, el Sanedrín, compuesto algunos
eruditos dicen que eran de 22, otros dicen que eran 26, otros dicen que eran 27. El caso está de que era en mi opinión que eran 26. Estos 26, mejor dicho 27 eran 27. Estos 27, porque caí en número non, siempre tenía que juzgar a la persona, siempre tenía que haber cuando había este tipo de juicio, no era posible que todos dijeran sí, que hubiera unanimidad, porque se sospechaba que cuando había unanimidad, se sospechaba que estaban todos comprados. Pero cuando había no unanimidad, pero había mayoría, entonces la mayoría pues ganaba, ¿verdad? Y era acusada la persona. En este caso, que cuando hay unanimidad, entonces el caso está viciado y el preso debe de dejarse ir libre automáticamente. Imagínense, ¿y cómo está eso? Todos los 27 creen que este cometió el delito y por esa razón tiene que dejar hecho libre. No hace sentido. Pero lo que hace, o sea, así era la ley judía, o es todavía, de que no puede haber unanimidad, tiene que haber cierto disentimiento, porque si no, se sospecha que hay gato encerrado y por lo tanto, como está viciado, tiene que dejarse libre el preso. En este caso hubo unanimidad, y como hubo unanimidad, ¿qué tenían que haber hecho con Jesús? Tenían que haberlo dejado libre. Entonces, como hubo unanimidad, tenían que dejarlo libre. Entonces, no les queda otra que llevarlo a un tribunal romano, porque todos estaban de acuerdo en que Jesús era culpable. Y como todos estaban de acuerdo, tenía que haber dejado hecho libre porque estaba viciado el juicio. Entonces eso fue lo que los obligó a ellos, a esta muchedumbre, a llevar a Jesús ante el tribunal romano. Y se lo llevan al magistrado más bravo, se lo llevan al magistrado más despiadado. No le tocó otro magistrado, se habían varios. No, tuvieron que llevarlo a Poncio Pilato. Fueron a escoger al magistrado. Porque Poncio Pilato tenía su reputación de ser bravo, de ser una persona despiadada, de ser un matón. Y el problema es que le sale el tiro por la culata a estos sacerdotes principales, que son jueces, eran jueces. ¿Ok? Entonces uno dice, ok, estos magistrados como son jueces, lo van a llevar a los otros jueces y entre jueces se entienden. Y entre jueces ya está todo amarrado y Jesús Pilato lo va a condenar y pues asunto arreglado, ¿verdad? Estos principales sacerdotes tienen su historia. Deuteronomio 18, 13 al 26. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Entonces estamos viendo aquí a Moisés como juez juzgando al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, de la mañana
qué sé yo, no sé si eran las 4 de la mañana, las 6 de la mañana, o 9 o 10, hora de magistrado, desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, el suegro, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Entonces, esto nos recuerda a Fidel Castro, que hacía ¿cómo se dice? Su oratoria desde la mañana hasta la tarde. Así era Moisés. Claro que Fidel Castro es un dictador sanguinario y Moisés pues no, ¿verdad? Entonces, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta que dio Moisés. Entonces, ¿sabes qué? Viene a consultar a mí para consultar a Dios y tengo que decirle, pues. Entonces, Moisés aquí haciéndose el sacrificado, viendo pues que era lo que tenía que él hacer. Muchas veces eso le pasa a muchos pastores, personas que todo el día, o sea, la hacen de todo porque supuestamente ellos lo que quieren es, no les queda otra porque la gente llega a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. No me quiero desviar del tema porque aquí el asunto es, acuérdense, ¿quiénes son estos sacerdotes, principales sacerdotes, esta muchedumbre de ellos que llevaron a Jesús ante Pilato, el magistrado? Entonces, dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, dice Moisés. Eso es lo que dice Moisés. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Estamos leyendo Deuteronomio 18, del 13 al 26. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nace por primera vez estos principales sacerdotes, de aquí vienen. Es importante saber de dónde vienen para tener un contexto y entender qué es lo que está pasando en este juicio. ¿Quiénes son esta muchedumbre de acusadores? ¿Quiénes son estos principales sacerdotes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que comen? Etcétera. ¿Por qué llevaron a Jesús? ¿Qué tenían que haber ellos hecho? ¿Por qué fueron ellos los que llevaron a Jesús? Entonces, este capítulo nos dice quiénes son ellos. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, no está bien lo que haces. Desfallecerá del todo tú, o sea, te vas a desmayar en una de estas, te va a dar un ataque del corazón. Y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Okay? Demasiado pesado. Imagínense escuchar pleitos desde la mañana hasta en la tarde, todos los días. Pleitos familiares, pleitos que se le pasó la vaca, pleitos que el otro no le pagó, pleitos todos los días, desde la mañana hasta la tarde, de un pueblo que tiene una reputación de ser pleitisto. Okay. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Es el versículo 19. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. O sea, ese era el rol de Moisés. Pero Moisés, aparte de estar haciendo ese rol, también estaba haciendo la de juez.
de consejero, de todo la estaba haciendo Moisés. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Sabes qué? Le dice a Moisés, ¿por qué no les enseñas? Les haces ser maestros. O sea, sé tú el maestro, enséñale las leyes y las ordenanzas. Leyes y ordenanzas. Ordenanzas y leyes, dos cosas diferentes. Y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han que hacer. Entonces, aquí es cuando comienza la escuela, la universidad de leyes de Moisés. ¿Verdad? Moisés comienza a ponerse a enseñar las ordenanzas y leyes, a enseñarle el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer a estos principales sacerdotes. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, además, dice, versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, ¿verdad? O sea, de buena reputación, temerosos de Dios. O sea, no solamente que tengan buena reputación, porque hay gente que tiene buena reputación y no teme a Dios. ¿Sí? Tienes que tener buena reputación, pero también tienes que temer a Dios. Y no solamente porque temes a Dios y que eres de reputación, también tienes que ser varón de verdad. Y el hecho de que de verdad, que seas temeroso y que tengas buena reputación, tienes que aborrecer la avaricia. O sea, el billullo, el dinero, tiene que aborrecer la avaricia, el amor al dinero. O sea, el ser avaro. ¿Ah? Esas eran las cualidades que tenían que tener estos magistrados. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Ok? Entonces, iban a haber magistrados de la Corte Suprema, de millares, magistrados de apelaciones de centenas, magistrados locales, de distrito de 50 y magistrados locales de 10. ¿Ah? Entonces, se abre la escuela de leyes de Moisés. Va a enseñarles el camino, va a enseñarles las leyes, las ordenanzas, y estos nuevos magistrados, unos van a ser de la Corte Suprema, otros van a ser así, entonces, ¿verdad? Entonces, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, ¿verdad? Porque el delito no para, el delito no duerme. Y todo asunto grave lo traerán ante ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Verdad? Entonces, habían asuntos graves y habían asuntos pequeños. ¿Verdad? Y los graves iban a caer a donde Moisés. Entonces, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Ok? Y oyó Moisés la voz de su suegro, ¿ok? Y se volvió maestro de magistrados. E hizo todo lo que dijo, lo hizo. E hizo todo lo que dijo. 25 dice, escogió Moisés varones, ¿cuáles eran las cualidades? De buena reputación, virtud, de entre todo Israel. No fue escoger de otros lugares, tenían que ser israelitas. Y los puso por jefes sobre el pueblo,
sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Ok? Corte Suprema, que es sobre millares, sobre el pueblo. Corte de Apelaciones, sobre 1000. Corte de Distrito, sobre cientos. Corte local, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. ¿Verdad? Igual, en todo el tiempo, porque el delito no duerme. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Otra vez repite lo anterior. Y despedió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. ¿Ok? Entonces de allí nacieron estos magistrados, este Sanedrín. Y el asunto es que era grave, lo de Jesús era grave, ¿sí o no? Lo de Jesús era grave. Entonces, no estaban acostumbrados. Grave. ¿Ok? Y lo tenían a Moisés en ese tiempo. Entonces, en vez de ir entre judíos, ¿a dónde fueron? A donde un romano. Fueron donde Pilato, donde un magistrado que no tenía esas virtudes que había enseñado aquí, que eran, de verdad, que no fueran ávaros. ¿Usted cree que Pilato no era avaro? Okay. Entonces, no es solamente de creer o de asumir, sino que la historia misma, acuérdese que Pilato, la historia misma dice que tuvieron que sacarlo de la otra ciudad porque hizo un desastre tremendo, matando a gente, de todo hizo, que pasó más allá de los estándares romanos. Era tan drástico lo que hizo que ni los mismos romanos lo querían. Es como dicen, ni el mismo diablo los quiere. Ese era Pilato. ¿Ok? Pilato ni los mismos romanos lo querían. O sea, no pudieron resistirla. Y lo llevan a Jesús, porque Jesús era un problema grave. Entonces, ahora ya vimos en casi esta hora, cómo se viene desenvolviendo. ¿Quiénes eran esta muchedumbre? Que son los acusadores. ¿Quién es Jesús, que es el acusado? Los acusadores y Jesús son judíos. Tenía que haber sido juzgado por la ley judía. El problema es que como todos estaban de acuerdo que Jesús era un problema, tenían que dejarlo libre, porque cuando hay unanimidad, entonces tienen que dejar libre a la persona. Cuando hay unanimidad de cualquier lado, ya sea culpable o no culpable, tenían que dejarlo libre, porque la unanimidad significaba que estaba todo amarrado y que que estaba viciado ese juicio, y hasta que no hubiera unanimidad, uno tenía que decir, no, pues yo creo que Jesús es el rey de los judíos, yo creo esto. Entonces, si alguien hubiera dicho eso, ¿verdad? Alguno de los magistrados, imagínense qué hubiera pasado. Si uno de los magistrados, de los 27, hubiera dicho, el número 27 hubiera dicho, bueno, yo creo que Jesús es el rey de los judíos, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo no creo que Él haya hecho eso, que esté pervirtiendo al pueblo, más bien está ayudando a los enfermos. Ese pobre lo hubieran crucificado también. Entonces ese era el problema. En el siguiente programa vamos a seguir con este juicio, ¿ok? Y vamos a orar ahorita, nos quedan 30 segundos, y gracias Señor te damos por este hermoso día, y espero que haya sido de bendición para estas personas que nos han escuchado y que nos seguirán escuchando en línea, por internet, por YouTube
Bendícelos grandemente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo programa para seguir con esto del juicio de Jesús. Muchas gracias. Pastor, ya terminé. Pastor. Ok. Se nos fue el técnico. Vamos a ver qué pasa. Un segundito.